Estamos en la serie Se trata de Jesús y vamos a mirar Marcos capítulo 5 versículo 25 al 34. Vamos a leer esta historia. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. El mensaje de hoy se titula 12 años por un instante. Los dejo con el siguiente video. Está bien, volveré después, se los prometo. Déjenlo pasar, permiso. Volveré después, se los prometo. ¡Déjenme pasar, maestro! Escuchen, hay pendientes importantes. Por favor, a un lado. ¡Déjenlo pasar! ¡Hagan espacio! Por favor, ¡Déjenlo un pasar! paso. ¡No estorben, no estorben! Por favor, Señora, fuera, para fuera! atrás. Para Por atrás. favor, déjenlo pasar, tenemos que pasar. ¡Sigan! ¡Denos permiso! Permiso, a un lado, por favor. ¡Santiago! Por favor, ¡muévanse! Sí, estoy bien. ¡Denos Vamos. permiso! ¡Necesitamos pasar! ¿Todos están bien? Tienen que llegar Sí, a este lugar. vamos. ¡Todos! ¡A un A un lado! lado. ¡Por favor! A un lado, por favor. ¡Sigan avanzando! Sigan. ¡Dejen que pase rápido! ¿Qué sucede aquí? Por favor, déjenme pasar. La casa de Simón. Se lo pido amablemente. Por aquí. Por favor, señor. Háganse hacia atrás, por favor. Es él, es su rabí. Déjenlo pasar, déjenlo pasar. Quédate aquí. No, señora, por favor. Con permiso. Sigan avanzando, volver después. Déjenlo Sigan pasar, avanzando. Procedan. Por favor, no se Permiso. detengan. Vamos. Sé que tiene muchas ganas de tocarlo, señora, pero necesitamos pasar. Hágase a un lado, por favor. ¡Hagan paso, por favor! Para atrás, por favor. ¡Maestro! Hacia atrás. ¡Maestro! Tienen orden, va a poder ayudarlos a todos, por favor. ¡Maestro! Necesitamos espacio. Sigan. Ábranos espacio, por favor. ¡No! Se va a tropezar. Señora, Por favor, no. Ahora no, por favor. muévanse, por favor, muévanse. Un hilo. Solo el flequillo. Tócalo. Por favor, sean pacientes, con orden. Señora, por favor. Ven, Juan, acércate. Permiso. Dele permiso, señora, por favor. Deje que pase. Déjenos pasar. Ven, Juan. Déjenos pasar, por favor. Déjenos pasar. No. Si podrían ser tan amables de dejarnos pasar, por favor. Un hilo. Solo el flequillo. Tócalo. Un hilo, solo la orilla, solo un hilo. ¡Te conozco! ¡Aléjate de él! Ya basta, por favor. ¡Rabí Yusif! ¡Rabí Yusif! Esta mujer sangra. Está sucia. Nos deshicimos de ella. Por favor, se lo prometo, no lo tocaré. Yo necesito Mujer, que... por favor, podemos ayudarte, pero no ahora. Demasiado, por favor. Gracias. No, por favor, solo un momento, solo su túnica. Muévanse, por favor. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? ¿Quién me tocó? Todos para atrás.
Les hice una pregunta. ¿Quién me tocó? Maestro, la gente lo empujaba desde todas las direcciones y nos pregunta quién lo tocó. Todos lo hicieron. Alguien me tocó. Sentí poder saliendo de mí. Quien me haya tocado, que me lo diga. Maestro, Fui yo, maestro. Solo el flequillo de su túnica, solo la orilla, lo prometo, y no está sucio. ¿Por qué mi túnica? Lo siento. Yo sé que debí decirle, pero sí. Si me tocaba, hubiera terminado ritualmente sucio de acuerdo a la ley. Estaba enferma. Estuve enferma por 12 años. Sangraba y nadie pudo hacer nada. Pero pensé que si solo tocaba la orilla de su túnica. Y tenía razón, tenía razón. Gracias. ¿Quién te dijo que podía sanar? El hombre de la fuente. Y tenía razón. El flujo ha cesado. Hija mía. Yo ya no soy hija de nadie. Mírame. Sí lo eres. Hija. No fue mi pedazo de tela la que te curó. Pero fue en ese instante, lo sentí enseguida. Lo sé, pero no fue eso. Te curó tu fe. maestro, tuvo un sangrado prolongado. Podríamos llevarla con... Está limpia. Tú me has bendecido hoy. Y lo sé. Hija mía, sé que has peleado durante mucho, mucho tiempo. Debes estar exhausta. Ahora ve en paz. Tu fe te ha salvado. Quisiera quedarme otro rato, pero tengo otras cosas que hacer. ¿Alguien más tiene una fe como la tuya? Pero me alegra tanto que nos hayamos encontrado. Sí. Bueno, muy bien, ahí está The Chosen ayudándonos a ilustrar lo que leíamos al inicio, la historia de Marcos 5, 25 al 34. Pues es la historia de una mujer enferma por 12 años. La enfermedad que padecía se nombra en la Biblia como un flujo de sangre, que en nuestro contexto sería como probablemente una hemorragia uterina. Esto es cualquier sangrado del útero que se desvía del patrón menstrual normal de una mujer. En ocasiones, este flujo de sangre podría durar 7 días seguidos de manera intensa en una persona. No solo era difícil la enfermedad, también era difícil el rechazo social que tenían las mujeres que padecían esta patología, ya que era considerada como una mujer impura en su contexto judío. En la ley de Moisés estaba escrito, Levítico 15 al 25. Cuando una mujer tenga flujo continuo de sangre fuera de su periodo menstrual o cuando se le prolongue el flujo, quedará impura todo el tiempo que le dure. La realidad es que estamos en un mundo herido que hiere. Necesitamos sanidad en muchas cosas de nuestra vida. Y así estaba esta mujer, 12 años, 144 meses, 4,380 días, viviendo algo difícil, pero un día escuchó hablar de Jesús.
Es decir, había tenido un preencuentro, porque había oído hablar de Jesús, de alguien que sanaba, de alguien que liberaba, de alguien que hacía milagros, que había alguien que para él no es nada imposible y que se necesitaba fe. Ella había oído hablar de Jesús. Entonces viene un día Jesús y pasa por el sector, la región, la localidad donde ella vivía, y cuando ve y se da cuenta que es Jesús, ya había tenido un preencuentro y dice: aquí es mi momento. Y aunque The Chosen nos trata de ilustrar que la tratan de disuadir, estás impura, tú sangras, él te va a rechazar, no te acerques a él es muy santo, pero ella dice: si tan solo tocare el borde de su manto, de su vestidura, yo sé que podré ser sana. El haber oído hablar de Jesús la lleva a llenarse de fe y se abre campo entre la multitud y alcanza a tocar el borde del manto de Jesús. Y dice la Biblia que la sanidad llegó para ella, que se secó el flujo de sangre. Pero no solamente el flujo de sangre se secó, sino que se dio cuenta que Jesús, el Dios de este universo, no la rechazaba, pero también se dio cuenta que la llamó hija de Dios, que su identidad era restaurada también. Y es muy probable que al tiempo su situación financiera también fuera restaurada. Todo porque tuvo un encuentro con Jesús. Por eso el punto principal de este mensaje es: un encuentro con Jesús transforma la vida. Un encuentro con Jesús transforma la vida. Christine Kane tuvo su encuentro con Jesús a los 19 años. Jesús, a través de su Espíritu Santo, transformó su vida y desde ahí ha dedicado a liberar a otros de la vergüenza y de la opresión, compartiendo su historia y mensaje de esperanza a través de conferencias, de libros alrededor mundial. Hoy queremos animarles a tener un encuentro con Jesús, a tener un encuentro con el Espíritu Santo. ¿Y por qué le llamamos encuentros con el Espíritu Santo a los fines de semana que se vienen ahora en septiembre? ¿Por qué le llamamos así? Porque Jesús dijo: yo voy a ascender a los cielos, le dijo a sus discípulos muy pronto. Voy a morir, luego resucito al tercer día y luego me voy. Y Pedro dijo: no, ¿cómo así que te vas a ir? Estamos amañados contigo. Y dicen: no, es parte de mi propósito, tengo que irme, pero les voy a dejar o voy a venir a ustedes a través de mi Espíritu, del Espíritu Santo. Entonces por eso se llaman encuentros con el Espíritu Santo. Es decir, la manifestación de Jesús en este tiempo es a través del Espíritu Santo. Es el próximo 20 y 21 de septiembre y queremos animarles a que vamos, a que se proyecte a ir, a que podamos sacar este tiempo, 2 días. ¿Qué sucede en un encuentro con el Espíritu Santo? Primero, libertad de pecados. Una de las cosas que estanca al ser humano en la vida son aquellas prácticas que no agradan a Dios. Entonces la Biblia dice en Gálatas 5, 19 al 21 y nos da el listado de algunas prácticas. Dice: adulterio, relaciones sexuales con alguien que no es mi cónyuge. Fornicación, relaciones sexuales antes del matrimonio. Inmundicia, toda contaminación dada por el mundo, es decir, fiestas, rumba, series, música. Lascivia, una mente hacia lo inmoral, por ejemplo, la pornografía. Idolatría, hechicerías. Idolatría, adoración a imágenes. Hechicería, contacto con espíritus o con un familiar que ya murió y que creo que puedo hablar con él, pero eso es un engaño. Enemistades, ¿tiene enemigos? ¿Considera personas que son enemigas suyas? Pleitos, peleas, celos, iras, ¿tiene arrebatos de ira? ¿Se descontrola? Contiendas, discusiones, discute con frecuencia. Disensiones, es decir, una persona con tendencia a dividir la empresa, dividir la familia, dividir a sus hijos. Disensiones, divisiones, herejías. ¿Tiene usted pensamientos en contra de Dios? ¿Usted cree que Dios es malo?
¿Usted cree que la palabra de Dios es cualquier libro? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, una de las cosas que Dios hace en un encuentro es liberarnos de estos pecados. Una de las cosas que causan frustración en el hombre es querer seguir a Jesús encarcelado. Quiero seguir a Jesús, pero estoy en una cárcel. Estoy atado por cosas que no agradan a Dios. Y a veces se piensa que es imposible salir de esas prácticas porque se vive bajo el síndrome del elefante. Ustedes saben que últimamente el tema de los circos ya no dejan tener animales, ¿no? Pero era normal hace unos años mirar cómo un elefante tan grande era dominado por una estaca tan pequeña. Y uno pensaría que el elefante solo con estirar su pierna con tanta fuerza puede liberarse. Pero el tema es que desde muy pequeñito lo formaron así, lo ponían con una estaca y cuando era pequeñito intentaba, pero no podía. Y cuando ya es grande, se resignó y ya no lucha, porque él cree que esa estaca, así como cuando era pequeño, lo va a doblegar. Y ahí está el elefante. Nosotros somos esos elefantes y la estaca es el pecado. Nosotros tenemos la capacidad de liberarnos de esas prácticas que no agradan a Dios, pero a la vez que no agradan a las personas, que nos meten en problemas, que degradan nuestras relaciones con los demás, que no nos dejan vivir en plenitud. Nosotros tenemos la capacidad de liberarnos, pero el enemigo, el sistema del mundo, la oscuridad nos ha hecho creer que no, que es súper, hiper, mega difícil salir de allá. Pero solo es tener un encuentro con el Espíritu Santo para que muchas cosas en tu vida se rompan y seas libre y pueda tu vida avanzar. Lo segundo que sucede en un encuentro con el Espíritu Santo es la culpa de nuestros errores, ser libre de esa culpa. Dice la Biblia en Juan 8:7-9, está narrando la historia de Jesús cuando le llevan una mujer que la sorprendieron en el acto de adulterio y van para que Jesús la juzgue y la señale. Entonces dice Jesús, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, y les dijo a los que habían llevado a esta mujer, el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Si quieren asesinarla por su pecado, muy bien. El que esté libre de pecado, que tire esa primera piedra. E inclinándose de nuevo Jesús al suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Cada uno de nosotros tiene una conciencia. Y es difícil cuando nuestra conciencia está llena de culpabilidad por los errores que hemos hecho, sin tener temor a Dios. Es difícil avanzar en la vida con esa culpa. Había una mujer en Inglaterra que hacía en su parte trasera de su casa, tenía un antejardín y ella va y de tiempo en tiempo hacía un hueco y se metía en ese hueco. Y se quedaba ahí un tiempo considerable, luego salía del hueco, lo rellenaba otra vez con tierra y se iba a la casa. Un día un vecino la vio y le dijo, vecina, ¿y usted qué le pasa? ¿Por qué hace eso? Y dice, es que de tiempo en tiempo siento tanta culpa por ciertas cosas que hice, que hacer este ejercicio de venirme acá, de abrir un hueco, meterme allá, y digo allá, metida en ese hueco, aquí dejo la culpa, aquí dejo la culpa, aquí, y luego le meto tierra y hago ese ejercicio como de enterrar la culpa. Eso trae cierta paz a mi vida. La gente estaría dispuesta a hacer muchas cosas por liberarse de la culpa. La conciencia de estos hombres no los dejó porque la culpa los embargó. ¿Cómo van a apedrear a una mujer si ustedes son peores que ella? La culpa les dijo que no podían hacerlo. La conciencia, cuando nos acusa, no es fácil avanzar, no es fácil tener paz. Pero un encuentro con el Espíritu Santo te hace libre de la culpa que al hombre lo puede tener atado. Pero lo tercero que recibimos en un encuentro con el Espíritu Santo es sanidad de las heridas. Hay heridas que se solucionan con agua oxigenada,
Pero hay otras heridas que gente ha provocado en tu vida, que solo el Espíritu Santo, cuando entra en tu interior, puede sanar. Hay heridas muy fuertes, hay recuerdos muy traumáticos, hay vivencias muy complejas que solo el Espíritu Santo puede sanar. Cuando le abres tu corazón y te pones en sus brazos, lo que está diciendo Andrés no es un chiste, es algo real. Andrés venía de un mundo muy oscuro. Ayer aquí se paró una líder a testificar de que Dios le dio la fuerza para perdonar a aquel que había matado a su hermano. La herida de que alguien asesine a un familiar es muy dolorosa. ¿Cómo es que alguien ahora tiene la fuerza para perdonar a ese? Solo el Espíritu Santo puede hacer cosas que ni te imaginas. No importa lo que hayas vivido, no importa, ni lo que te hayan hecho. Si abres tu corazón al Señor y vas como esta mujer, 12 años padeciendo de flujo de sangre, 12 años sintiéndose y siendo rechazada, sintiéndose indigna, no sintiéndose hija de Dios, 12 años gastando y gastando y gastando dinero, pero solo fue abrirle su corazón a Jesús. Y cuando venía, puedo ser sana al tocar su manto. Hay cosas que no van a suceder sino hasta que te dispongas a buscar a Dios con todo tu corazón. Y estos 2 días es para eso. Es tú y Dios. De hecho, no tenemos celulares, porque solo eres tú y Dios. Pero debes estar dispuesto a pagar el precio. ¿Cómo hago, pastor, para tener un encuentro transformador? Porque a mí un encuentro me transformó la vida. 2 cosas suceden. Número 1, no tienen en cuenta la preparación. Hay que prepararnos. Por eso dentro de 15 días aquí nos vamos a preparar. Y las mujeres deben estar aquí, que van a ir, deben estar aquí preparándose. Si no tienen ustedes tiempo para ustedes mismos, ¿quién más lo va a sacar? Si estamos tan ocupados en la vida como para no preocuparnos por nuestra sanidad y libertad, entonces hay que prepararnos. La preparación es clave. Asistir a los 2 preencuentros es clave. Es clave, es determinante para tener un fin de semana transformador. Y lo segundo, fe. Necesitas tener fe. Y la fe inicia sabiendo que ese sábado, por ejemplo, lo que tú dejes de ganar ese sábado si trabajas no te va a hacer falta. Si tú dejas tu negocio en manos de otro, no se va a acabar el negocio. Si tú le tienes que pagar a alguien para que te reemplace en un turno, eso no te va a faltar. Desde ahí nace la fe que necesitas para tener un encuentro transformador. Dainer está por acá, ayer lo ponía de ejemplo. Dainer, venga acá adelante, venga. Miren, aquí está Dainer, ustedes lo ven ya renovado, ¿no? Pero así no llegó. Dainer es barbero. Hoy tiene su barbería. Y el día sábado es uno de los días, mejor dicho, es el mejor día para ellos. Y dejar un día sábado para ellos es... qué lucha para llevarlo, la verdad. Aquí con Gerson, ¿no? Que es el primo. Vamos, Pri, vamos, que no sé qué. Pri, pero es que el sábado, Pri, vamos. Bueno, fue bajo la premisa de que no le iba a hacer falta. De hecho, les digo, los que son empleados, nosotros diseñamos una carta esta semana, si desean un ejemplo, para que la puedan presentar a sus jefes, para que les den ese día. ¿Sí o no? Les den ese día. Y vamos. De hecho, los jefes les van a dar hasta plata para que vayan. Porque en la carta dice, él va a venir como un mejor empleado. Ay, sí, por favor, llévenlo. Entonces Dainer fue.
Ha tenido unas experiencias con Dios en los encuentros impresionantes. Tanto que fue un encuentro y luego no hay necesidad de volver, porque ya estuvo, empezó el proceso de aprender de la Biblia, en fin. Pero luego volvió a otro encuentro y dice, ay, yo quiero ir otra vez, y volvió a un segundo. Quedó tan impactado por lo que vivió que volvió al segundo. En ese tiempo era empleado en una barbería. Hoy tiene su propia barbería. ¿Amén? Dada por Dios, pero necesitas fe. Necesitas fe. Hola, soy Steven Peña, pastor de la iglesia Jesús Home. Nos alegra que estés aquí. Si este mensaje te gustó, lo puedes compartir con amigos, suscribirte a nuestro canal y de esta manera gozarás de todo nuestro contenido. Dios te bendiga.